Me desperté en la morgue y grité pidiendo ayuda. Imagina por un momento que despiertas en la oscuridad más absoluta, rodeado de un frío que penetra hasta los huesos, y lo único que escuchas es el silencio sepulcral de la muerte. Ahora imagina que descubres que estás en un lugar donde nadie debería despertar jamás, un necroterio. Esta es la historia real de Santiago Morales, un joven de 28 años de Puebla, México, que vivió lo que muchos consideran imposible. Santiago era un mecánico trabajador, padre de 2 pequeños gemelos, Sofía y Diego, y esposo de la hermosa María Elena, una mujer de cabello castaño y ojos dulces que iluminaban cualquier habitación. Su vida transcurría con normalidad hasta que una mañana de octubre, todo cambió para siempre. Lo que le pasó a Santiago desafía toda lógica médica y nos hace cuestionar los límites entre la vida y la muerte. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de nuestro último suspiro, o si los milagros realmente existen, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu perspectiva sobre la vida, sino que te hará valorar cada segundo que respiras. ¿Qué se siente morir y no darte cuenta? Santiago jamás imaginó que esa pregunta tendría una respuesta tan aterradora. Todo comenzó una mañana aparentemente normal en su taller mecánico en las afueras de Puebla. Santiago había llegado temprano, como siempre, con su termo de café y su característico silbido que alegraba el ambiente. Era un hombre fornido, de manos callosas pero corazón tierno, con una sonrisa que contagiaba a todos sus clientes. Su cabello negro, apenas salpicado de algunas canas a los 28 años, estaba siempre despeinado por el trabajo, y sus ojos color café reflejaban la bondad de alguien que había crecido ayudando a otros. Esa mañana trabajaba en un motor particularmente difícil, concentrado en reparar el auto de doña Carmen, una señora mayor que dependía de él para sus traslados al hospital. El problema comenzó cuando Santiago sintió un dolor extraño en el pecho, como si algo le oprimiera por dentro. Al principio lo ignoró, pensando que era por la mala posición mientras trabajaba bajo el capó. Pero el dolor se intensificó, extendiéndose por su brazo izquierdo como fuego líquido. Sus manos comenzaron a temblar, y el aire parecía escapársele de los pulmones. «Solo necesito un poco de agua», murmuró para sí mismo, pero sus piernas no respondían. Una sudoración fría empezó a cubrir su frente, y sintió como si miles de agujas le atravesaran el pecho desde adentro. Miguel, su asistente de 22 años, un muchacho delgado de pelo rizado y ojos vivaces, notó que algo estaba mal. «Jefe, ¿se siente bien?», preguntó con preocupación. Santiago trató de responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. De repente, sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor, como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Sus ojos se cerraron, y su cuerpo se desplomó sobre el piso frío del taller. El sonido del impacto resonó en el silencio, seguido por el estruendo de las herramientas que cayeron de sus manos. Miguel corrió hacia él, gritando su nombre, pero Santiago ya no respondía. Su piel había adquirido un tono grisáceo, sus labios estaban azules, y no había signos de respiración. Con manos temblorosas, Miguel marcó el número de emergencias, rogando que llegaran a tiempo. Mientras esperaba, intentó recordar las técnicas de primeros auxilios que había aprendido en la escuela, pero la desesperación lo paralizaba. «No se muera, jefe, por favor», susurraba mientras tocaba el rostro frío de Santiago. Pero para Santiago, el tiempo se había detenido. Su corazón había dejado de latir, y su cuerpo yacía inmóvil, como si hubiera cruzado esa línea invisible que separa la vida de la muerte. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, pero para ellos, ya era demasiado tarde. Encontraron a Santiago sin pulso, sin respiración, con las pupilas dilatadas y fijas. Durante 30 minutos intentaron reanimarlo, aplicando descargas eléctricas, inyecciones de adrenalina y masajes cardíacos. Pero su cuerpo no respondía. El electrocardiograma mostraba una línea plana, ese sonido prolongado que todos tememos escuchar. Los paramédicos se miraron entre sí con resignación, habían visto esta escena demasiadas veces. Miguel lloraba en una esquina, sin poder creer que su jefe y amigo se había ido para siempre. Oficialmente, Santiago Morales había muerto a las 11:47 de la mañana, llevándose consigo los sueños de una familia que aún no sabía que su mundo había cambiado para siempre. Cuando un doctor confirma la muerte, hay protocolos que no fallan, hasta que fallan de la manera más inesperada. El doctor Alejandro Vega, un médico forense de 45 años, alto y de mirada penetrante, pero con la experiencia de quien ha visto miles de casos, recibió el cuerpo de Santiago en el Hospital General de Puebla. Sus cabellos grises prematuros y sus lentes de marco metálico le daban un aire distinguido, pero esa tarde su rostro reflejaba la rutina de otro día más en su profesión.
Con la precisión de quien ha realizado este procedimiento miles de veces, confirmó lo que ya sabía: Santiago Morales estaba muerto. El doctor había estudiado medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus 30 años de experiencia le habían enseñado a no dudar de las señales inequívocas de la muerte. Los exámenes fueron exhaustivos y definitivos. No había pulso radial, carotídeo, ni femoral. Sus pupilas estaban completamente dilatadas y no reaccionaban a la luz. No había movimientos respiratorios espontáneos, y su temperatura corporal comenzaba a descender. El doctor Vega realizó la prueba del reflejo corneal, tocando suavemente el ojo de Santiago con un hisopo. No hubo respuesta. Incluso aplicó estímulos dolorosos en diferentes partes del cuerpo, presionando las uñas y pellizcos en los brazos, pero Santiago permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Su piel había adquirido esa palidez cerosa característica, y la rigidez comenzaba a instalarse en sus extremidades. Hora de defunción, 12:15 horas, dictó el doctor a su asistente, la enfermera Patricia, una mujer menuda de 35 años con cabello negro recogido en un moño impecable y ojos compasivos que habían visto demasiado dolor. Patricia conocía la rutina: completar el certificado de defunción, contactar a los familiares y preparar el cuerpo para su traslado al necroterio. Había trabajado junto al doctor Vega durante 10 años, y su eficiencia era reconocida por todo el hospital. Mientras tanto, María Elena lloraba desconsolada en la sala de espera, aferrada a sus gemelos que no comprendían por qué papá no volvería a casa. Los pequeños Sofía y Diego, de apenas 5 años, preguntaban una y otra vez cuándo podrían ver a su papá. El proceso siguió su curso normal. Santiago fue trasladado al necroterio del hospital, un lugar frío y silencioso ubicado en el sótano del edificio. Las paredes de azulejos blancos reflejaban la luz fluorescente, creando un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. El aire tenía ese olor característico de desinfectante mezclado con algo más profundo, más final. El técnico forense, Roberto Hernández, un hombre de 50 años con bigote canoso y manos expertas, recibió el cuerpo con la misma profesionalidad de siempre. Roberto había trabajado en ese necroterio durante más de 20 años, y había visto de todo: accidentes, suicidios, muertes naturales. Para él, Santiago era solo otro caso más en una larga lista de tragedias humanas. Siguiendo el protocolo estándar, Roberto registró todos los datos de Santiago en el libro de ingresos: nombre completo, edad, causa probable de muerte, hora de ingreso. Luego, con cuidado, colocó el cuerpo en una de las gavetas refrigeradas, marcada con el número 7. La temperatura se mantenía a 4 grados centígrados, lo suficientemente fría para preservar el cuerpo hasta que los familiares decidieran los arreglos funerarios. Roberto había desarrollado una rutina meticulosa a lo largo de los años, verificando 2 veces cada detalle, etiquetando correctamente cada cuerpo. La gaveta metálica se cerró con un sonido seco, y Santiago quedó en la oscuridad absoluta, en un silencio que parecía eterno. Durante las siguientes horas, el necroterio permaneció en silencio. Roberto terminó su turno y se fue a casa, donde lo esperaba su esposa con la cena caliente. Como todas las noches, se lavó las manos meticulosamente, tratando de quitarse no solo los químicos del trabajo, sino también el peso emocional de manejar la muerte a diario. La enfermera Patricia también terminó su jornada, llevándose consigo la imagen de María Elena llorando por su esposo. El doctor Vega firmó los últimos documentos del día y se retiró, sin saber que había participado en uno de los casos más extraordinarios de su carrera. Santiago Morales yacía en la gaveta número 7, oficialmente muerto según todos los protocolos médicos conocidos, pero su historia apenas comenzaba a escribirse en los anales de lo imposible. Hay momentos en la vida que dividen nuestra existencia en un antes y un después, y para Santiago, ese momento llegó en la forma más aterradora imaginable. La primera sensación que Santiago experimentó no fue visual, sino táctil, un frío que le atravesaba la piel como miles de agujas de hielo. Lentamente, como si emergiera de las profundidades de un océano oscuro, comenzó a recobrar la conciencia. Sus párpados se sentían pesados como plomo, y cuando finalmente logró abrirlos, se encontró con una oscuridad absoluta que lo envolvía como una manta negra. Su respiración era apenas un susurro, y cada inhalación le dolía como si sus pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Era como si estuviera despertando de la pesadilla más profunda de su vida, pero esta pesadilla era real, y él estaba atrapado en ella. Confundido y desorientado, Santiago intentó moverse, pero sus músculos no respondían correctamente. Era como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo nuevamente, como un bebé que intenta coordinar sus movimientos por primera vez. Sus dedos se sentían entumecidos, y cuando intentó cerrar los puños,
apenas logró un movimiento débil. Gradualmente, comenzó a darse cuenta de que estaba acostado sobre una superficie fría y dura, metálica. Sus manos exploraron a tientas el espacio a su alrededor, y lo que encontró lo llenó de terror. Paredes metálicas por todos lados, a apenas centímetros de su cuerpo. Era como estar atrapado en una caja de metal, en un espacio tan pequeño que apenas podía mover los brazos. La claustrofobia comenzó a instalarse como una serpiente que se enrollaba alrededor de su pecho. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que no podía sentarse. Cada vez que intentaba incorporarse, su cabeza chocaba con el techo metálico que estaba justo encima de él. Sus manos temblaron mientras palpaba desesperadamente las paredes, buscando algún tipo de manija o mecanismo de escape. Sus dedos recorrían cada centímetro de metal frío, buscando una grieta, un botón, cualquier cosa que pudiera abrirle una salida. Fue entonces cuando la horrible realización lo golpeó como un martillo. Estaba dentro de una gaveta de necroterio. El olor químico del formaldehído y el frío penetrante confirmaron sus peores temores. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo resonando en el espacio confinado. «Dios mío, estoy vivo», gritó con una voz ronca que no reconocía como propia. Su garganta se sentía como papel de lija, y sus palabras se perdían en el espacio confinado de la gaveta. La claustrofobia se apoderó de él como una serpiente que lo estrangulaba lentamente. Comenzó a golpear las paredes metálicas con los puños, pero el sonido era ahogado y débil. Sus respiraciones se volvieron rápidas y superficiales, y sintió que el aire se agotaba en ese espacio diminuto. El sudor frío comenzó a cubrirle la frente, mezclándose con las lágrimas de desesperación que comenzaron a brotar de sus ojos. Cada segundo que pasaba, sentía que el oxígeno se volvía más escaso, más precioso. La desesperación lo invadió cuando se dio cuenta de que podría morir de nuevo, esta vez por asfixia, sin que nadie supiera que había despertado. Sus golpes en las paredes se volvieron más frenéticos, y comenzó a patear con las piernas, tratando de encontrar algún punto débil en su prisión metálica. El eco de sus golpes resonaba en el interior de la gaveta, pero parecía que nadie podía escucharlo. Sus gritos se volvían más desesperados, más primitivos, como los de un animal atrapado. Santiago estaba completamente solo, atrapado entre la vida y la muerte, en un lugar donde nadie esperaba encontrar a alguien vivo. El miedo se transformó en una fuerza animal, en una necesidad básica de supervivencia que lo impulsaba a seguir luchando. Con la poca fuerza que le quedaba, Santiago reunió todo el aire en sus pulmones y se preparó para el grito más importante de su vida. Sabía que era su única oportunidad de salvación, su último recurso antes de que la oscuridad lo reclamara nuevamente. Este grito no sería solo un pedido de ayuda, sino un rugido desesperado de supervivencia, un testimonio de que la vida aún pulsaba en sus venas cuando todo el mundo creía que se había extinguido para siempre. Era el grito de un hombre que había cruzado el umbral de la muerte y había regresado para contar la historia más extraordinaria de su vida. El grito que salió de la gaveta número 7 fue tan desgarrador que atravesó las paredes del necroterio como el lamento de un alma perdida. «¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Estoy vivo!», rugió Santiago con una fuerza que no sabía que tenía. Su voz, áspera y desesperada, resonó en el silencio sepulcral del necroterio como un trueno en una noche clara. El eco de su grito se extendió por los pasillos fríos, rebotando en las paredes de azulejos y llegando hasta la oficina del guardia nocturno, Esteban Ramírez, un hombre corpulento de 55 años que llevaba 15 años trabajando en el hospital sin haber vivido jamás algo así. Sus brazos musculosos, marcados por años de trabajo físico, y su rostro curtido por las noches de vigilancia, no lo habían preparado para este momento que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Esteban estaba tomando su café de medianoche cuando escuchó el grito. Al principio pensó que era su imaginación, quizás el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, o tal vez su mente jugándole una broma cruel después de tantos años trabajando en un hospital. Pero el segundo grito fue inconfundible, y venía directamente del necroterio. Sus manos comenzaron a temblar tanto que derramó el café sobre su uniforme azul, manchando la camisa que su esposa había planchado cuidadosamente esa mañana. Durante un momento se quedó paralizado, recordando todas las historias que había escuchado sobre espíritus y apariciones en hospitales, leyendas urbanas que los empleados se contaban en las noches largas. Pero cuando el tercer grito resonó, más desesperado que los anteriores, supo que algo real estaba sucediendo, algo que desafiaría todo lo que conocía sobre su trabajo. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Esteban se dirigió hacia el necroterio. Sus pasos resonaban en el corredor vacío,
y cada sombra parecía moverse con vida propia bajo las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. El pasillo que había recorrido miles de veces ahora le parecía interminable, y cada paso lo acercaba más a algo que no podía comprender. Su respiración se volvió pesada, y sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente a pesar del frío del hospital nocturno. Cuando llegó a la puerta del necroterio, se detuvo y aguzó el oído. El grito venía del interior, acompañado ahora de golpes metálicos que sonaban como campanas fúnebres tocando una melodía imposible. «Por favor, alguien ayúdeme. No estoy muerto», se escuchaba la voz ahogada de Santiago desde el interior de la gaveta. Esteban encendió todas las luces del necroterio y corrió hacia el lugar de donde provenían los sonidos. La gaveta número 7 vibraba con los golpes desesperados de Santiago, como si algo sobrenatural estuviera tratando de escapar de su prisión metálica. Sus manos temblaron mientras buscaba el mecanismo de apertura, y por un momento dudó si debería abrir esa gaveta o correr en dirección opuesta. Pero los gritos continuaban, cada vez más humanos, más reales, más desesperados. Sin perder tiempo, Esteban abrió la gaveta de un tirón, y lo que vio le quitó el aliento. Santiago Morales, oficialmente muerto desde hacía 12 horas, estaba allí, pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados por el terror, pero indudablemente vivo. Sus labios se movían tratando de hablar, pero solo salían susurros incoherentes, como si estuviera aprendiendo a usar su voz nuevamente. «Dios santo», exclamó Esteban, quien inmediatamente activó el código de emergencia del hospital. Sus dedos temblorosos marcaron los números en el teléfono mientras mantenía la mirada fija en Santiago, como si temiera que fuera una alucinación que se desvanecería en cualquier momento. En cuestión de minutos, el necroterio se llenó de médicos, enfermeras y personal de emergencia que corrían por los pasillos con batas blancas ondeando como fantasmas. El doctor Vega, que había sido llamado urgentemente desde su casa, llegó corriendo con el cabello despeinado y la camisa mal abotonada, con la incredulidad pintada en su rostro. No podía creer lo que veían sus ojos. El hombre que él mismo había declarado muerto estaba sentado en la gaveta, respirando y hablando, desafiando todo lo que había aprendido en 30 años de medicina. La enfermera Patricia, que también había sido llamada de emergencia, se acercó a Santiago con una manta térmica y comenzó a evaluar sus signos vitales. Su pulso era débil pero constante, su respiración era superficial pero regular, y su temperatura corporal estaba peligrosamente baja. Sus manos expertas verificaron cada síntoma con la precisión de quien había hecho esto miles de veces, pero nunca en circunstancias tan extraordinarias. «Es imposible», murmuró el doctor Vega mientras revisaba frenéticamente el expediente médico, buscando algún error que pudiera explicar lo inexplicable. «Este hombre estuvo muerto durante más de una hora. Verifiqué personalmente todos los signos vitales. No hay explicación científica para esto». La habitación se llenó de murmullos de asombro y desconcierto, mientras los profesionales médicos se enfrentaban a algo que desafiaba todo su conocimiento y experiencia. Voz, áspera y desesperada, resonó en el silencio sepulcral del necroterio como un trueno en una noche clara. El eco de su grito se extendió por los pasillos fríos, rebotando en las paredes de azulejos y llegando hasta la oficina del guardia nocturno, Esteban Ramírez, un hombre corpulento de 55 años que llevaba 15 años trabajando en el hospital sin haber vivido jamás algo así. Esteban estaba tomando su café de medianoche cuando escuchó el grito. Al principio pensó que era su imaginación, quizás el viento colándose por alguna ventana mal cerrada. Pero el segundo grito fue inconfundible, y venía directamente del necroterio. Sus manos comenzaron a temblar tanto que derramó el café sobre su uniforme azul. Durante un momento se quedó paralizado, recordando todas las historias que había escuchado sobre espíritus y apariciones en hospitales. Pero cuando el tercer grito resonó, más desesperado que los anteriores, supo que algo real estaba sucediendo. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Esteban se dirigió hacia el necroterio. Sus pasos resonaban en el corredor vacío, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Cuando llegó a la puerta del necroterio, se detuvo y aguzó el oído. El grito venía del interior, acompañado ahora de golpes metálicos que sonaban como campanas fúnebres. «Por favor, alguien ayúdeme. No estoy muerto», se escuchaba la voz ahogada de Santiago desde el interior de la gaveta. Esteban encendió todas las luces del necroterio y corrió hacia el lugar de donde provenían los sonidos. La gaveta número 7 vibraba con los golpes desesperados de Santiago. Sin perder tiempo, Esteban abrió la gaveta de un tirón, y lo que vio le quitó el aliento. Santiago Morales, oficialmente muerto desde hacía 12 horas, estaba allí, pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados por el terror, pero indudablemente vivo. Sus labios se movían tratando de hablar,
pero solo salían susurros incoherentes. «Dios santo», exclamó Esteban, quien inmediatamente activó el código de emergencia del hospital. En cuestión de minutos, el necroterio se llenó de médicos, enfermeras y personal de emergencia. El doctor Vega, que había sido llamado urgentemente desde su casa, llegó corriendo con el cabello despeinado y la camisa mal abotonada. No podía creer lo que veían sus ojos. El hombre que él mismo había declarado muerto estaba sentado en la gaveta, respirando y hablando. La enfermera Patricia, que también había sido llamada de emergencia, se acercó a Santiago con una manta térmica y comenzó a evaluar sus signos vitales. Su pulso era débil pero constante, su respiración era superficial pero regular, y su temperatura corporal estaba peligrosamente baja. «Es imposible», murmuró el doctor Vega mientras revisaba frenéticamente el expediente médico. «Este hombre estuvo muerto durante más de una hora. No hay explicación científica para esto». Cuando la ciencia no puede explicar lo que sucede, nos enfrentamos a la frontera entre lo posible y lo milagroso. Los días siguientes al despertar de Santiago se convirtieron en una vorágine de exámenes médicos, consultas con especialistas y titulares de periódicos que catalogaban el caso como el milagro de Puebla. El doctor Vega, junto con un equipo de cardiólogos, neurólogos y especialistas en medicina intensiva, sometió a Santiago a todas las pruebas imaginables. Los resultados fueron tan desconcertantes como el propio evento. Santiago estaba perfectamente sano, como si nunca hubiera sufrido el infarto que lo había matado. El neurólogo principal, doctor Carmen Estrada, una mujer brillante de 50 años con cabello plateado y una reputación impecable, revisó personalmente todos los estudios. «Hemos documentado casos de síndrome de Lázaro», explicó al equipo médico, «pero nunca después de tanto tiempo, y nunca con una recuperación tan completa. Normalmente, cuando alguien regresa, después de ser declarado muerto, sufre daños cerebrales irreversibles por la falta de oxígeno. Pero Santiago no muestra ningún signo de deterioro neurológico». Lo más extraordinario del caso no era solo que Santiago hubiera resucitado, sino cómo había afectado a todos los que participaron en su historia. El técnico forense Roberto confesó que había revisado todos sus procedimientos una docena de veces, cuestionando cada paso que había dado. «En 20 años de carrera, nunca había visto algo así», le dijo a su esposa esa noche. «Me hace preguntarme cuántas veces habré estado equivocado sin saberlo». La enfermera Patricia también se vio profundamente afectada. Durante semanas después del incidente, verificaba 2 y 3 veces cada certificado de defunción que procesaba. «Santiago me cambió la forma de ver mi trabajo», confesó más tarde. «Ahora entiendo que la vida y la muerte no son tan definitivas como creíamos. Hay misterios que la medicina aún no puede explicar, y eso me hace ser más humilde ante cada paciente». El doctor Vega, por su parte, se convirtió en un investigador obsesivo del fenómeno. Contactó a colegas de todo el mundo, recopiló casos similares y comenzó a escribir un estudio que revolucionaría la forma en que los médicos confirman la muerte. «El caso de Santiago nos enseñó que debemos ser más cuidadosos, más observadores», escribió en su informe. «Quizás la línea entre la vida y la muerte no es tan clara como pensábamos». Para Santiago, la experiencia lo transformó completamente. Regresó a su taller con una perspectiva nueva sobre la vida. Abrazaba a sus gemelos cada mañana como si fuera la primera vez, besaba a María Elena con una intensidad que la hacía llorar de felicidad, y trataba a cada cliente como si fuera un regalo. «Dios me dio una segunda oportunidad», solía decir mientras trabajaba. «No la voy a desperdiciar». Meses después del incidente, Santiago se convirtió en un orador motivacional, compartiendo su experiencia con personas que habían perdido la esperanza. Su mensaje era simple pero poderoso: la vida es un milagro que damos por sentado. Yo tuve que morir para aprender a vivir de verdad. Su historia se extendió por todo México, inspirando a miles de personas a valorar cada momento, cada respiración, cada latido del corazón. La historia de Santiago Morales nos recuerda que la vida está llena de misterios que desafían nuestra comprensión, y que a veces los milagros suceden en los lugares más inesperados. Su experiencia en el necroterio no solo cambió su vida, sino que transformó la perspectiva de todos los que participaron en su historia: médicos que ahora son más cuidadosos, enfermeras que valoran más cada procedimiento, y una familia que aprendió a no dar por sentado ni un solo día juntos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que lo que le pasó a Santiago fue un milagro divino, un fenómeno médico que aún no comprendemos, o simplemente el poder extraordinario de la voluntad humana de sobrevivir? ¿Has vivido alguna experiencia que haya cambiado completamente tu perspectiva sobre la vida y la muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Comparte esta historia con alguien que necesite recordar lo preciosa que es la vida, y suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre los misterios de la existencia humana. Porque a veces, la realidad supera cualquier ficción que podamos imaginar.